Queridos hermanos, estamos celebrando este jueves de la semana 16ª del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto que la Iglesia nos propone para meditar en el Evangelio de este día, según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya hemos escuchado hace poco este mismo Evangelio, hemos meditado sobre él, sobre la importancia de la correspondencia de nuestra parte con esas gracias que Dios nos da. Jesús se refiere en el texto del Evangelio principalmente a aquellos a los cuales Él vino a predicar el mensaje de la salvación. Recordemos que Evangelio quiere decir buena nueva, la buena nueva de la salvación. En el origen, después que Adán y Eva pecan, Dios los expulsa del paraíso, entra el pecado, entra la muerte, entra esa enemistad del hombre con Dios, pero Dios le promete al hombre un Salvador, un Redentor. El pueblo judío era el pueblo elegido por Dios, el pueblo de su propiedad que Dios había querido para que en ese pueblo, en el seno del pueblo judío, naciera el Redentor, el Salvador. Y el pueblo judío esperaba al Salvador, esperaba al Redentor. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Todo el pueblo de israelita añoraba la llegada de este Salvador tan esperado. Pero en su mayoría el pueblo no aceptó a Jesús, no aceptó su mensaje. Tal vez los principales, los sacerdotes, los escribas, los fariseos se negaron de una manera sistemática a aceptar lo que Jesús les venía a enseñar. Este texto del Evangelio que dice: nadie es profeta en su tierra, todos conocían que Jesús era de Nazaret y no podían entender que Él pudiera ser Dios. A pesar de los milagros que Jesús realizaba, ellos cada vez se fueron cerrando más a la acción de la gracia. El pueblo que debería haber sido el pueblo que recibía al Salvador fue el pueblo que lo terminó asesinando. El pueblo que tendría que haber acogido el mensaje de la salvación fue el pueblo que más lo rechazó. Y el pueblo que tendría que haber abierto los brazos con esa alegría inmensa de saber que Dios por fin enviaba ese Salvador tan esperado, fue el pueblo que terminó persiguiendo no solamente a Cristo, sino a los seguidores de Cristo. El Evangelio nos enseña algo clave. El mensaje que Jesús nos viene a traer es como una espada de doble filo. Este mensaje de Jesús o se acepta o no se acepta. No hay punto medio, no hay escala de grises en este espectro de posibilidades. No hay escala de grises. O se escucha el Evangelio y se sigue porque se cree en lo que Jesús nos dice, lo que Dios nos dice, o no se cree en el Evangelio, y al no creerse en el Evangelio, necesariamente se termina rechazando no solamente el Evangelio, sino aquel que anuncia el Evangelio y aquellos que anuncian el Evangelio. Por eso
Jesús ha dicho que Él es piedra de escándalo y que va a ser piedra de escándalo no solamente para los israelitas, sino a lo largo de toda la historia del mundo. Esto es lo que nos dice el Evangelio y es una invitación a abrir nuestro corazón. A pocos se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A esos pocos que tienen fe, a esos pocos que son humildes, que son pequeños, a esos pocos que tienen la gracia de ir configurando su vida con el misterio de la cruz y siguiendo los pasos del Cordero a donde quiera que el Cordero vaya. En ese grupo tenemos que pedirle al Señor que estemos nosotros. Esa es la gracia que nosotros día a día tenemos que pedirle. No ponernos por encima de Dios, no criticar o no enojarnos con sus designios, aunque tal vez no coincidan con nuestros designios, no coincidan con nuestra voluntad, no coincidan con nuestros gustos. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre y así a realizar la obra de la redención, y obedeció hasta la muerte. Por eso Jesús es el nuevo Adán. Ese nuevo Adán que viene a restituir lo que no pudo el antiguo Adán. El antiguo Adán desobedece a Dios y rompe ese plan primigenio donde Dios quería colmar al hombre de todos los beneficios, de la alegría inmensa del paraíso. Pero al desobedecer, no solamente se rebela contra Dios, sino que produce un caos en toda la creación. Solamente la obediencia que Jesús nos enseña al Padre es la que restituye al hombre en el verdadero sentido de toda nuestra vida. Que también nosotros le pidamos al Señor esta gracia de ser obedientes como Jesús lo fue en la cruz. Hoy también la Iglesia celebra un gran santo que pertenece a la orden maronita, San Charbel Macluf. José Macluf nace en el seno de una familia campesina, cristiana, en el Líbano en 1828. Después de ser ordenado sacerdote en 1875, pide el permiso para llevar una vida de ermitaño. Recordemos que los ermitaños viven una consagración especial, apartándose del mundo y buscando la soledad para entregarse de lleno a la oración personal y ese encuentro con el Señor en el silencio y en la soledad. Vivió toda su vida con gran austeridad, haciendo muchísima penitencia y oración, y es conocido precisamente por estas virtudes. Hoy la Iglesia lo celebra a lo largo de toda la tierra, recordando el testimonio elocuente de su vida, esa vida de renuncia a las cosas del mundo para entregarse de lleno a la vida de oración, a la vida del Señor. Pablo VI, en el día de su beatificación, dijo que este gran santo ermitaño nos enseña en un mundo donde estamos inmersos en la comodidad, en los placeres y en el bienestar, el sentido verdadero de la penitencia, de la soledad y de la oración como valores trascendentes para la vida de todo cristiano, porque todos estamos llamados a esta vida donde realmente nosotros podemos encontrarnos con Dios. Hoy también la Iglesia celebra a Santa Brígida. Nació en 1313, se casó, tuvo 8 hijos, llevó una vida cristiana. Después de la muerte de su esposo, empezó a recibir revelaciones de Dios sobre su pasión y sobre su muerte. Después de recibir estas revelaciones, siendo terciaria franciscana, se dedicó de una manera especial a la oración y a la penitencia. Estos dos grandes santos que hoy la Iglesia recuerda nos enseñan, los dos por caminos distintos y en épocas distintas, la importancia de la penitencia, la importancia de la oración y la importancia de la soledad para encontrarnos con Dios. Que nuestra Madre, la Virgen, nos conceda a todos esta gracia de poder crecer en la fe, en la oración cada día y en esa soledad y silencio interior donde podemos escuchar la voz de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.